es el gobierno propio? Es todo lo que se rige dentro de una comunidad en la cual se mandata en medio de una asamblea, junto con las autoridades, la comunidad en general y los quihueté, que son los médicos tradicionales, y de ahí se saca, digamos, unas normas o unos mandatos de donde se rige la sociedad o la comunidad, se podría decir, y en la cual ya queda como una ley, y de ahí ya me rijo dentro de ese gobierno propio. Todo basado hacia la naturaleza, basado a los 3 espacios. Después de que lleve toda esa sabiduría, tanto de los conocimientos de los humanos, que podría ser la asamblea, y lo que acabé de mencionar, ya sigue la parte espiritual y la parte de todo el cosmos, lo que se dice, los mayores hablan con los 3 espacios. Entonces, pues si ya está en ese sentido, alineado en ese sentido, pues ya vamos acatando y vamos mirando y acogiéndonos al gobierno propio. Eso es gobierno propio, ¿ya? Todo lo que nosotros mismos reglamentemos. ¿Cuáles son los procedimientos y enfoques de gobierno propio frente a toda forma de violencia contra la mujer perteneciente al territorio? Perfecto. Bueno, vuelvo y digo, cada territorio ejerce su gobierno propio, ¿ya? Y cada territorio hace sus mandatos basados a lo que ya les expliqué. Y dentro de ahorita, para este tema, pues hay una resolución, que también no recuerdo el número de la resolución, que sacaron a través de un mandato de las 22 autoridades de la Chamboraquihue, en la cual estamos nosotros los de TOES también. Allá hay una resolución, que es la resolución de salud, en la cual con esa se aplica. Ahí hay unos temas muy buenos para sacar y decir, bueno, de aquí puedo aplicar la justicia y puedo ejercer gobierno propio. Dentro de ella hay unos pasos, ¿ya? Para poder yo digamos, minimizar esa violencia que hay de la mujer. Pues uno de los pasos también que hay fuera de esa resolución que hay como gobierno propio, pues están las coordinadoras de mujeres, están las mujeres también, puede ser digamos, hay como un grupo de mujeres que también ayudan como a abrazar a esa mujer que está siendo víctima o violentada. ¿Cómo se articulan los procedimientos jurídicos del gobierno propio con el sistema jurídico estatal en la resolución de conflictos y la protección de derechos de las mujeres a la luz del artículo 246 de la Constitución Política? Los procedimientos que se hacen, pues, es una vez detectemos o haya una mujer que sea víctima de violencia, de todas las clases de violencia, ¿ya? Porque está la sexual, la física, la económica, la propia, la política, perdón. Está la psicológica. Esas clases de violencias, fuera de la sexual, pues, son las que es como la que más abunda en el territorio. Ahorita el caos está más grande, la violencia de la psicológica y la política para las mujeres. La política es una violencia tanto de mujeres contra mujeres y hombres hacia que no ejerzamos como esos cargos políticos, y cualquier cosa están buscando como no levantar o visibilizar a estas mujeres, ¿ya? Todos esos tipos de violencia que se presentan en el territorio, pues cuando se detectan, pues lo que se dice, la red de mujeres dentro del territorio, la coordinadora, pues ayuda en primer lugar, pues buscar una conciliación. Lo otro, pues se informa a la autoridad los tipos de violencia que se encuentran. Es como los mecanismos o ese procedimiento que va yendo a que la autoridad también, como es el ente judicial, que ayuda a dar como esa luz para poder ir buscando como la solución, ¿ya? Entonces, dentro de todos esos pasos que ya se ha mencionado, cómo llega a que eso quede dentro del, o sea, la queja o la denuncia se haga hacia el cabildo, y del cabildo pues tiene que ya con los jurídicos buscar las salidas, dependiendo si hay una conciliación dentro del territorio, pues se queda dentro del territorio, ¿ya? Si son muy graves, pues también estaría la coordinación. La misma 246 nos permite, y ahí lo dice, que debemos de coordinar con tanto las autoridades, con las otras instituciones, y siempre y cuando pues no violentemos la norma de normas, que es la Constitución. Entonces, después de que tengamos todo ese que la comunidad condenó, va a perder toda esa raíz. Entonces, para que no pierda, es que se reclama hacia los territorios. Cosa diferente cuando es coordinado, pues que se pide un patio prestado exclusivamente para esos indígenas, que aún a veces se dice que a pesar de que están en los patios prestados, pierde su identidad cultural, porque pues
allá cómo va a ser las prácticas de los usos y costumbres, cómo se haría acá afuera se armonizaría, se buscaría su show, ¿no? De decir, pues, de mejorar, que no siga haciendo más daño. Acá se permitiría hacia afuera en un centro de armonización, allá no se puede porque es un espacio muy cerrado, pero pues a veces se manda a patios prestados por ya las personas que de verdad ya han hecho un daño muy grande y ya es como la última carta de llevarlos a esos centros que te acabo de mencionar. Entonces por eso es que entra el pluralismo jurídico para poder salvaguardar esas personas que están condenadas dentro de los centros penitenciarios grandes para llevarlos hacia la comunidad con esa argumentación que te estoy diciendo, que si lo dejamos allá pierde toda la identidad cultural. Porque tenía entendido que pues se aplicaba el castigo acá en territorio y se dejaban acá en territorio y no se mandaban a las cárceles. Ahí. Por eso está llena la cárcel de San Isidro, que días pasaban, que unos ya llevan 20 años y querían que las autoridades la sacaran, ¿ya? Sino que hay unos que como ya han sido condenados, la justicia indígena es bonita, es muy buena, pero cuando también toca ser drástico o duro, pues acá cuando juzgan, se juzga cuando ya es algo muy grave, va 30, 40 años sin derecho a rebaja. Entonces, eso es lo que no se o la ordinaria a veces no se entiende y dicen no. Es que este se ha portado bien y hay que empezar a hacerle los que estén condenados por esos años, uno no puede llegar como otra autoridad a decir o desautorizar lo que una autoridad hizo. O distinto que en una asamblea, que también tiene la facultad de esa asamblea, yo como autoridad voy y comento, mire, yo fui y visité a nuestros comuneros que están en patio prestado, ya hemos visto el comportamiento, ya lleva tantos años, no será justo de mejor traerlo al territorio, es una petición que se hace, la familia también ya dice, se fue por tantos años, pero pues qué posibilidad hay de que lo volvamos a traer al territorio, a un centro de armonización para que ya acabe de pagar el resto de condena. Eso si la asamblea le dice sí, pues la autoridad tiene toda la facultad de ir a traerlo. Pero si la comunidad dice no porque no falta, que diga no, se queda allá. ¿Cómo se han manifestado los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena NASA en casos de violencia contra la mujer? ¿Y qué estrategias de coordinación o diálogo se han interactuado? Como hace ratito usted me estaba comentando que, por ejemplo, acá en territorio, la violencia verbal, psicológica y maltrato no irían a patio prestado, pero ya fuera del territorio sí se irían. Entonces ahí habría un conflicto entre estas dos jurisdicciones, ¿no? En ese caso, digamos que si llegara a pasar, y creo que la han de haber pasado en otros territorios, pues entra el análisis, ¿no? Porque el conflicto de competencia entra cuando, digamos, la denuncia está dentro de la justicia ordinaria. Entonces, cuando ya esa persona vaya a ser condenada o digamos, muchos dan la queja hacia la fiscalía, pues entonces el indígena o la indígena solicita eso, conflicto de competencia junto con su autoridad, digamos, con el cabildo, y ya la fiscalía puede decir, no, es que la persona dijo que no, que solamente lo maneje la jurisdicción ordinaria, ¿ya? La fiscalía, digamos, o el juzgado donde esté el proceso. Entonces, entra ese conflicto de competencia es cuando ellos no la quieren mandar hacia el territorio y el territorio va y lo reclama, ¿ya? Pero si lo reclama tiene que llevar el argumento o entrar entre de juez natural y el juez juez natural y el juez digamos de la justicia ordinaria, porque ambos son jueces de la República, ¿no? Pero tanto el natural es de la República y el otro también, ¿ya? Sino que estarían en las dos jurisdicciones. Y entonces en ese sentido, cuando hay ese conflicto, pues ya entra a dirimir, digamos que el Consejo de la Judicatura entra a dirimir ese conflicto, el tribunal que diga, el tribunal de ahí de... Entonces, digamos, según entendí, o sea que la mujer tiene que ir directamente a la fiscalía a demandar para que se le haga el debido proceso. No, cuando la mujer hace esa denuncia hacia afuera, entonces digamos que el afectado
llega o el implicado que diga, no el afectado, pues da la denuncia en la fiscalía o el proceso está en el juzgado, y el implicado llega al cabildo y dice, no, es que yo quiero que ese proceso lo llevemos acá. ¿Por qué? Porque ella es indígena, ¿ya? Entonces entra el conflicto de competencias, es cuando el juez o el fiscal no quiere mandar el proceso, ¿ya? No quiere mandar el proceso. No quiere mandar el individuo al territorio. Exactamente, ahí entra se alega conflicto de competencia. ¿Por qué? Porque son mis comuneros y yo como autoridad soy la que voy a ejercer eso. Cuando empieza ese problema y que ninguno quiere soltar, entra a dirimir lo que ya le dije. Sin embargo, para que le den razón, si lo dejan a la ordinaria o la dejan hacia acá, pues tiene que haber una justificación muy grande para poder no soltar ese caso, ¿ya? La Constitución argumenta que pues, la mujer no puede ser discriminada, ¿sí o no? Por lo cual, pues esa persona si lo elabora, pues está violando un derecho y puede pagar cárcel. Entonces, acá en territorio, el indígena golpea a la mujer, pero se sanciona acá, pero la Constitución dice que debe ir a cárcel, pero no se envía a cárcel. Entonces ahí puede haber un conflicto entre ellos, puede haber un desnivel. Podría haber un conflicto de poder. El problema es que como los territorios manejan sus autonomías, ¿ya? Y dentro de la autonomía territorial, pues es válido, ¿ya? Buenas tardes, mi nombre es José Fabián Meciso Rivera, soy de acá del territorio indígena de San Francisco, comunero NASA, estudiante de primer semestre de la Universidad del Cauca de Derecho. En estos momentos vamos a estar haciendo una entrevista con la autoridad ancestral de Cuecuenejos de Amyuquihue, San Francisco, para unas claridades en términos de pluralismo jurídico y gobierno propio y cómo se articulan estas dos jurisdicciones en términos de la prevención de problemáticas de violencias contra la mujer en los territorios indígenas de San Francisco y Toes. Saludarlos, compañeros. Mi nombre es Andrés Julián Ciclo Santa Cruz, autoridad actual del resguardo indígena de San Francisco. Funjo como autoridad o gobernador, como se conoce, en el ejercicio de autoridad ancestral dentro de nuestro territorio. Bueno, autoridad, listo. Agradecerles por el espacio. Estamos aquí con la autoridad ancestral, pues que nos ha permitido de su tiempo hacer o permitirnos esta entrevista, pues para poder desarrollar un trabajo de investigación. La pregunta es, autoridad, bueno, ¿qué se entiende o qué entienden ustedes en el marco de su reconocimiento como autoridades, como fuerzas naturales? ¿Qué entienden por gobierno propio? Bueno, contarles un poco, porque creo que el tema es bastante extenso. Nosotros debemos de partir desde la norma de una otra manera occidental, en este caso la Constitución Política de 1991, donde en el artículo 246 pues prácticamente reconoce nuestra jurisdicción especial indígena, y a partir de ese reconocimiento de ese artículo 246 nos pone a nosotros en una coordinación con la jurisdicción ordinaria, y con base en ello poder nosotros trabajar de acuerdo a nuestros usos y costumbres, bajo nuestra autonomía, poder nosotros administrar justicia también en nuestros territorios. Una vez tenemos nosotros esa jurisdicción reconocida, pues básicamente estamos nosotros con las tres ramas del poder también, legislativo, ejecutivo y judicial, donde nosotros como jueces naturales pues podemos administrar justicia en nuestros territorios. Para ello entonces nos reconoce esa especialidad y nosotros trabajamos lo que se llama gobierno propio, y esto es un sistema donde nosotros venimos de una otra manera recogiendo toda la parte de usos y costumbres como los pueblos originarios desde un inicio, donde nosotros mismos podemos promulgar realmente de una u otra manera esas reglas de convivencia, esa autonomía que podemos tener nosotros, o de pronto también esas, digámoslo, falencias o castigos también, como se conoce, de acuerdo también al proceder o al hecho realizado dentro del territorio. Entonces, cuando nos dan esa facultad para nosotros, el gobierno propio trata de poder construir desde nuestras vivencias, desde los usos y costumbres, todo lo que nosotros también debemos hacer en el territorio, para tener nosotros también esa administración de justicia y poder nosotros también ser muy equitativos entre nuestros comuneros. Bueno, señora autoridad, teniendo en cuenta lo que nos acabas de mencionar con respecto al gobierno propio, se entiende que pues vivimos en un estado que se llama Colombia, donde se reconoce, digamos, la jurisdicción especial indígena, pero también existe una jurisdicción pues que nos acobija a todos, que es la Constitución Política, ¿no? ¿Qué entiendes por pluralismo jurídico? Bueno, ahí ya nos salimos un poquito de la norma. Debemos tener en cuenta que en el ordenamiento jurídico, si bien es cierto, nosotros estamos reglados también por una constitución, unas normas y unas leyes que nos permiten mantener esa convivencia en sociedad o en comunidad. El pluralismo jurídico, digámoslo de otra manera,
hace parte de todo ese trabajo que se viene haciendo, donde de una u otra manera se reconoce algunos derechos o algunos deberes dentro de una comunidad, o de diversas comunidades y culturas. Prácticamente nosotros como jurisdicción indígena, pues digámoslo, el pluralismo jurídico, hay otros filósofos que hablan también del mismo, pero en este caso muy especial, son de pronto esas normas que son más morales que de pronto reglamentarias. Es decir, me explico, una iglesia también, por la moralidad, pues también tiene, digamos, una serie de conductas que van a ser inertes al ser humano si las cumple o no, pero no nos están obligando desde una manera normativa, desde una manera estricta, para poder nosotros cumplirlas. Eso ya va más inherente realmente al ser humano como tal. Entonces, el pluralismo jurídico va a tener muchos conceptos. Hay que aclarar que va muy aparte de lo que es un derecho occidental, o lo que es de pronto la jurisdicción especial indígena. Va mucho más allá de pronto de lo escrito, es más bien, diría yo y lo reitero, de pronto de la voluntad de la persona que realmente pueda hacer o quiera cumplir una norma, donde no está escrita, donde solamente es por la diversa cultura, o que se considere, ¿sí?, bajo el marco del respeto, el reconocimiento que el ordenamiento jurídico estatal sugiere para sus habitantes. O sea, eso es ya mucho más allá de no cumplir de pronto una norma escrita, pero sí más bien va en mi moral, en cómo yo lo puedo cumplir sin tener una obligación normativa. Bueno, autoría, muchas gracias. Bueno, autoría, seguidamente, digamos, teniendo en cuenta ya lo estructural que usted nos acaba de mencionar, como lo más engorroso en este tema, para entrar a un tema de, digamos, de protección de las violencias de las mujeres, en términos de cómo se ejecutan o cómo se establecen esas normas en el gobierno propio y se articulan al gobierno propio, ¿usted creería que se garantiza la igualdad de género en los sistemas jurídicos territoriales para el caso de los pueblos indígenas? Ok, mira, de acuerdo, con base a esa pregunta debemos nosotros también tener una estructuración. Esa estructuración parte de que sí o sí nosotros debemos también respetar una constitución política. De hecho, en el artículo 46 menciona de que todo tiene que ir con base a lo que está en la Constitución. Nosotros también debemos ser garantes de que esos derechos fundamentales que están en la Constitución se respeten para el comunero. Independientemente de ser nosotros jurisdicción especial indígena, debemos acatar primero la Constitución política. En ese orden de ideas, pues ya se viene lo que es la jurisdicción ordinaria y posterior la jurisdicción especial indígena, y dentro de esta jurisdicción nosotros trabajamos bajo los usos y costumbres, y al trabajar nosotros ya trabajamos es mucho más colectivamente, ¿sí? Ahí de pronto no pensamos de pronto en el derecho individual, sino más bien en el derecho colectivo. En ese orden de ideas también tenemos algunas normas internas que nos rigen, en este caso la legislación indígena, donde también nos da como unas pautas escritas, no todas, porque pues nuestro derecho propio es mucho más oral que escrito, pero sí nos da a nosotros o nos regula un poco también el tema procedimental, el tema normativo y la coordinación con la jurisdicción ordinaria. Y para ello nosotros dentro de nuestro sistema especial pues también practicamos ciertas actividades que se articulan con diferentes programas, con el fin de poder nosotros tener un impacto en la sociedad, pero que ese impacto se vea reflejado en igualdad y en equidad, que es lo más importante. Y con ello nos conlleva a muchas obligaciones como autoridades. Primero, nosotros poder crear de una u otra manera esa administración de justicia dentro del territorio. Dos, poder nosotros administrar también nuestro territorio. Y tres, pues es poder nosotros también tener ese tema de judicialización dentro del territorio. Y eso nos permite a nosotros tener una igualdad para los casos de desarmonía que se presentan. Para la jurisdicción ordinaria son delitos, para nosotros como jurisdicción especial indígena son desarmonías. Y en ese orden de ideas, a la desarmonía de una u otra manera, pues tenemos que tratar de conciliar, de castigar si es necesario a una conducta que no debe hacer el ser humano. Entonces, dentro de nuestro territorio hay muchos mecanismos en la parte judicial. Antes se utilizaba mucho lo que era el cepo, lo que eran los cuetazos o los latigazos, que eso ha venido también transformando un poco. Nosotros como autoridades indígenas debemos reconocer que nuestros pueblos también han ido evolucionando, igual que ha venido evolucionando el mundo, y que esto ha permitido también cambiar ciertas prácticas que decíamos nosotros son propias, pero que si nos vamos nosotros a la historia, pues esas prácticas nos las trajeron a nosotros acá. De hecho, nosotros tratábamos como nos trataban a nuestros mayores anteriormente, que era de pronto esa violación de esos derechos humanos con el cepo, con el juete, y que nosotros hemos venido también tratando de apropiar o rescatar y fortalecer lo que es lo propio, y es la aplicación de remedio en otro sentido. Ahora, para nosotros la familia juega un papel muy interesante acá en la comunidad, y que en la familia hay que darle la visibilidad a la mujer. Y en ese orden de ideas, creo que la mujer juega un papel muy importante dentro de todo lo que es la colectividad, pero que en ello también enmarca una responsabilidad, es una protección de derechos también, así como lo tienen los niños, las niñas, los adolescentes. Las mujeres también juegan un papel importante. Acá nosotros lo que también tenemos es ver cómo nosotros tratamos de darle esa visibilización a la mujer. La mujer en nuestros usos y costumbres, pues era antes la que hacía todos los oficios del hogar, la que mantenía en la casa preparando la comida, el almuerzo, la que estaba atendiendo a los niños, pero las mismas mujeres han venido ganando un espacio en todo lo político organizativo, y que no solamente
solamente es a nivel local como jurisdicción indígena, sino también a nivel nacional, y que la Constitución también ha dado muchos derechos a las mujeres, que de una otra manera nosotros debemos respetar ciertos derechos. Nosotros tratamos de garantizarlos en la mayor parte posible, tratamos de garantizarlos. De hecho, nuestras estructuras también tienen algunos programas, como es el programa de familia, el movimiento mujer, donde realmente se apoya, se un poco más el tema de la mujer, pero que con ello también nos conlleva un compromiso grande. Entonces, creo yo que bajo el marco de la Administración de Justicia hemos venido tratando también de proteger a la mujer en algunas desarmonías que se presentan, y esto también conlleva un debido procedimiento. Pero dentro de lo que es acá dentro de la Jurisdicción Especial Indígena, pues tenemos nuestra legislación, tenemos ese apoyo también del movimiento de la mujer, y que como autoridades también tratamos de fungir bajo el marco de la igualdad de condiciones, pues poder darle a cada quien realmente de acuerdo a sus acciones y demás. Entonces tratamos nosotros de visibilizar a la mujer realmente como parte fundamental de la familia, donde nosotros siempre hemos mencionado que la autoridad máxima en nuestra jurisdicción especial indígena es la familia, y que ello incluye a la mujer. Bueno, para mí, digamos, de acuerdo a lo que nos has planteado, pues cuéntenos qué mecanismos existen para proteger, digamos, a las mujeres nazas de aquí del territorio frente, digamos, a todo tipo de violencia. ¿Qué mecanismos jurídicos en el marco del gobierno propio se han establecido o que se vienen dinamizando en las autoridades ancestrales en coordinación con la jurisdicción ordinaria? Mira, es bastante interesante la pregunta, y que también debemos de tener claro, y quisiera mencionarlo también, de acuerdo a las anteriores preguntas, creo que es bastante vital también darles a conocer que antes de cualquier actuación de nosotros, para nosotros prima la parte cultural, y esa parte cultural nos ayuda a nosotros a equilibrar y armonizar la situación, el hecho o el caso que nosotros estemos o que vayamos a asumir, o alguna desarmonía que se presenta en el territorio. Y en este caso los mecanismos, pues nosotros también tratamos de poder proteger esos derechos individuales que da la Constitución, esos derechos fundamentales en nuestros mismos comuneros también. Y para ello, dependiendo, también tenemos unos debidos procedimientos, y que también de una u otra manera conocemos un poco también lo que en ello converge. Y esto significa, compañeros, es que de una u otra manera esos mecanismos que utilizamos nosotros son de una u otra manera coordinados con la jurisdicción ordinaria, también son de pronto relacionados mucho con todo lo que nos menciona la Constitución política, y en ello pues tratamos nosotros de poder no revictimizar a la mujer, de pronto en algún caso dado de alguna violencia además, es más bien cómo hacemos un adecuado o un debido procedimiento respetando las partes, en este caso del conflicto, y poder hacerlo desde el principio a fin. Cómo hacemos si es necesaria la conciliación, cómo hacemos si es necesaria retirarla o aislarla del territorio, cómo podemos también estar en una casa de paso, o cómo hacemos el acompañamiento interdisciplinar a estas compañeras que son víctimas de la violencia dentro de nuestros territorios. Ahora, un hecho de violencia comprobado, pues evidentemente eso también tiene un debido procedimiento como autoridades, nos vamos también a consultar a la parte cultural, y puede que de allí también nos orienten, ¿cierto? Ya va a ser realmente una aplicación de remedio, que eso implica una serie de procedimientos culturales que hacemos internamente, o dependiendo también del nivel o de la magnitud del hecho, también podemos de hecho mandar para el patio prestado al victimario en este caso, si se considera realmente que una violación grave, una conducta grave hacia la mujer, que puede también nosotros, y esa es la coordinación que tenemos entre la jurisdicción ordinaria, que es el préstamo del patio prestado, que eso es ya la privación de la libertad dentro de un centro penitenciario. Nosotros en los centros de armonización no contamos realmente con las instalaciones adecuadas para poder mantener privada a una persona de la libertad, porque nuestra resocialización también tiene otra connotación, y cuando ellos ya son de alta gravedad, pues ya realmente nos coordinamos con la jurisdicción ordinaria, en este caso con el IMPEC también, para poder que ellos nos permitan ese patio prestado, y son los mecanismos que utilizamos también para de una u otra manera castigar al victimario o a quien haya conducido a una conducta en violencia contra la mujer. Tratamos siempre de protegerla, y en esa protección pues también juega un papel muy importante toda la parte cultural, porque tratamos de armonizar el cuerpo. Si ya de acuerdo a las orientaciones pues utilizamos otros mecanismos que nos ayudan a nosotros realmente a poder garantizar esos derechos fundamentales de las mujeres indígenas dentro de nuestro territorio. Bueno, de esa manera cerramos esta entrevista con la autoridad ancestral de aquí del territorio de San Francisco. Agradecerles a cada uno de ustedes. Mi nombre es Fabián, les recordaba, pues muchas gracias y nos vemos.